Vamos a pasar a una noticia que es una noticia que me llamó mucho la atención ayer porque a mí hay un dicho que dice el que le cae el sayo que se lo ponga, algo así. A mí me cayó. Y yo cuando vi esta noticia en Cubanet, que es una página web de noticias que yo aprecio porque realmente tiene una labor bastante exitosa con respecto a la divulgación de lo que pasa en Cuba, las noticias, mantenerlo al día, la libertad que existe en la prensa que ejerce Cubanet, que hace muy buena prensa, tiene muy buenos periodistas, es cierto, pero me encontré este artículo escrito por este señor Luis Sino, que me llamó mucho la atención y que les voy a compartir acá, para que el que tenga gusto leerlo se dé cuenta de hasta dónde llega el daño antropológico del cubano y hasta dónde llega ese daño que han hecho por 65 años, no solamente en jóvenes, sino en personas como él que nacieron en el 56. Oiga usted, antes de que llegara esa barbaridad, cuando esa barbaridad en el 59 tenía 3 años, imagínese usted, hasta ahora este señor no ha sido capaz de despojarse de los discursos de esa dictadura tendentes a manipular al cubano. Es un artículo que yo tuve que ver varias veces, se lo confieso. Tuve que ver varias veces que era de Cubanet, porque yo pensé que era del periódico Granma o del periódico Juventud Rebelde o Cuba Debacle, porque es un artículo realmente ofensivo para el exilio por muchas razones. Y además un artículo que trata de quedar bien con todo el mundo, pero que es un artículo que tiene un sesgo político intenso, donde se justifica las remesas, que es una inmoralidad, vivir de remesas, donde se justifican muchas cuestiones y además se pone palabra en la boca del exilio que él evidentemente no entiende. Él me recuerda mucho a aquello que decía el padre Tomás de Aquino, el padre de la patrística, que es una corriente filosófica de la época medieval en Europa, en la iglesia, que decía que teme al hombre que solo conoce un libro, que ha leído un solo libro, algo así decía, estoy parafraseando. Y exactamente es la imagen que me dio este señor cuando leí su artículo, que realmente lo lamenté mucho. Oigan esto que dice acá. Hay varias cosas en el artículo que no lo voy a leer, obviamente, porque es un artículo extenso y además es un artículo un poco, no sé, pero oigan esto que dice en el primer párrafo. Pregúnteles si comparten esa posición radical a los que tienen en Cuba a sus padres ancianos, si están dispuestos a que pasen hambre con tal de que ni uno solo de los dólares que les envían vaya a pasar a las arcas de la dictadura. Él está aquí haciendo una dicotomía, dice él, que estas dos corrientes afectan como el orgullo nacional en Cuba, que son las corrientes de victimismos y los radicales. Por un lado, aquellos cubanos que viven en Cuba y que viven pidiendo y que no tienen límites, según lo que narra este señor, y por el otro lado, los radicales que desde afuera no le parece ninguna medida suficiente contra medida del embargo y estas medidas de prohibiciones y embargos económicos que hay sobre la dictadura, que dice que la otra corriente son los radicales que están en contra de que se flexibilice ninguna medida y que ninguna le parece poca y que además están en contra de que se envíe dinero a Cuba, de que se viaje a Cuba, de que se envíe ropa y pacotilla a Cuba y que él lo considera como otra corriente que afecta el orgullo nacional. Fíjese, señor, yo no voy a extenderme mucho con usted porque realmente no es el objetivo del canal y cada cual que forme su propia opinión porque yo soy un libertario. A mí me gusta que todos tengamos opiniones libres y que sean opiniones, usted sabrá por qué lo dice, pero a mí me es ofensivo que usted me ponga en este artículo como que me pregunten a mí si soy que tengo a mis padres. Yo le voy a contar mi historia personal brevemente para que usted reciba mi respuesta, porque yo me siento identificado con lo que usted acaba de decir. Mis padres están en Cuba, tienen 81 años, ambos. Son sobrevivientes de cáncer. Viven en la casa donde nací, que está en San Miguel 156 entre Aguilera y Heredia. Santiago de Cuba, reparto Portuondo. Están allí, viven allí. Tengo la fortuna de tenerlos vivos, pero yo, René Serrano, su hijo, no envío dinero desde el 11 de julio del 2021 a Cuba. Nunca más lo he hecho. No voy a ir a Cuba hasta que no liberen a mis hermanos y no me considero un radical. Cuando usted utiliza y emplea términos como odiadores, como ese extremismo del que se fue, usted quiere encuadrarlo en personas que se fueron a principios de este holocausto en el 59, que perdieron propiedades, que le mataron personas, que tuvieron personas presas. Yo en mi familia consanguínea no tengo a ningún muerto, no tengo a ningún preso. No nos quitaron nada porque no teníamos nada. Pero yo le aseguro que tengo hermanos, tengo vecinos y tengo amigos que sí son víctimas como lo fui yo y como son mis padres que son víctimas de su propia, de su propio, son carceleros de su propia cárcel, son víctimas de su propia represión y su propia ideología que los ha abandonado.
Yo, René Serrano, no envía nada a Cuba y no me considero un radical, no me considero un odiador, que es un término propio de la dictadura. Al contrario, lo que hago por Cuba lo hago por amor, lo hago por puro amor, lo hago porque yo soy libre y deseo que los que están allá sean libres. Considero que la remesa es inmoral, considero que vivir de remesas es inmoral por muchas razones. Y que Dios me perdone, porque esta es una posición firme que tengo, porque le digo más. La última vez que chequeé los datos de los presos políticos en Cuba hay 1.106 presos políticos. De eso hay 117 mujeres, 30 menores de edad que están presos. De ellos 28 que ya están sancionados, 29 varones, una hembra, 2 que están en proceso. Cuénteme usted si, aquí están los datos. Cuénteme usted si el envío de dinero no es una de las formas en que se mantiene económicamente esa dictadura, que no produce nada, que no es un nuevo tipo de esclavitud de los que nos fuimos, porque los que nos fuimos, entienda algo, nosotros no tuvimos espacio en esa sociedad para prosperar y tener derecho a la propiedad. Entonces, cuando usted me habla de sentimientos, me habla de meter la mano en mi bolsillo, yo me siento realmente ofendido, porque el cubano hay algo que no entiende bien. Y el cubano lo que no entiende es que todos somos responsables de nuestra libertad. Que si nosotros mantenemos por siempre este ciclo de remesas inconscientes, porque crean divisiones, porque además estas remesas favorecen a una casta de cubanos indiferentes que no salen a protestar porque ni siquiera están en contra de su status quo. Ellos pretenden vivir eternamente de la seguridad social de otro. ¿Por qué trasladan a nosotros, los que nos fuimos, los que vivimos en el exilio, los que vivimos exiliados, que no es fácil, porque las personas en Cuba piensan que vivir fuera ya te regalan el dinero apenas tú pisas Estados Unidos, España o cualquier otro país? Y no es así. Nosotros tenemos que adaptarnos a circunstancias que no estamos listos para hacerlo, y tenemos que hacer de tripas corazón para salir adelante. Pero ¿por qué ustedes ponen en nosotros la carga psicológica que le corresponde al que quedó, al comunismo, a la dictadura? ¿Por qué ponen en nosotros la obligatoriedad de mantener a personas que, dicho sea de paso, sí son cómplices, y son cómplices por muchas razones? Recordemos algo, y es algo que yo digo en cada video mío. Cada persona, estos ancianos que están muriendo en Cuba, esta generación de personas que están muriendo en Cuba, que están muriendo solas, famélicas, sin medicinas, sin condiciones, con paupérrimas jubilaciones, pasando todo tipo de penurias, están pagando el karma cubano, porque esas personas colaboraron al holocausto del comunismo en Cuba, a la expropiación forzosa de muchos cubanos, al asesinato de muchos cubanos que se llevó a cabo a través de tribunales y juicios sumarísimos, donde acabaron con la vida y libertad de muchas personas, y ellos colaboraron pasivamente o activamente con estas condiciones. O sea, hoy están pagando los resultados, porque lo que tú haces mal en la vida te alcanza, y eso es una realidad que hay que enfrentar. Y el cubano está acostumbrado a que su responsabilidad la pague otro. Usted dice que nosotros tenemos la responsabilidad por nuestros ancianos. Y déjeme decirle algo, yo nací en el 81, no en el 56 como usted. Cuando yo nací ya habían pasado 22 años de esa dictadura. Ya mis padres sabían lo que era esa dictadura. Ellos me llevaron a la escuela, ellos colaboraron de una forma u otra con el sistema, sostuvieron y trabajaron por el sistema durante mucho tiempo. O sea, hoy están recibiendo el karma, que es la consecuencia de sus malos actos con el resto de la población, con el resto de su familia, de sus hijos. A nosotros nos llevaron a ser adoctrinados. ¿Por qué usted pretende volcar la carga psicológica que implica mantener, ser la seguridad social de estos ancianos en Cuba, sobre nosotros que nos fuimos? ¿Por qué lo hace así? ¿Qué pretende con esto? Por lo tanto, le digo más, yo lo exhorto a usted a que no solamente escriba estos artículos que le digo, yo tuve que leer varias veces, a lo mejor usted se equivocó en el email, y en vez de enviarlo al cuerpo de redacción o al consejo de redacción de Cubanet, lo iba a enviar al Granma y a Cuba Debacle, y se le traspapeló, porque realmente no coincido que esto sea escrito por alguien que tenga la libertad de expresarse libremente más allá de los sesgos periodísticos que hay en Cuba. Esto es un artículo que perfectamente puede firmar cualquiera de los personajes estos que trabajan para la dictadura, repitiendo consignas y propagandas que terminan por tratar de manipular el tema de la remesa. El tema de la remesa es inmoral, y se lo digo mil veces. Yo envié durante más de 10 años, sostuve a mis padres. Mis padres siguieron votando durante de esos 10 años por el Código Penal actual, que es una inmoralidad, por la Constitución actual, que es una inmoralidad, por cada intento esto de elección, que es una farsa democrática en Cuba. A pesar de que yo los mantenía, ellos fueron indiferentes a la realidad del resto. Ellos son indiferentes a la realidad de mis hermanos secuestrados, que son más de 1.000, como le dije.
30 niños incluso, que es una vergüenza lo que pasa en Cuba. Usted dice que a pesar de que tildamos a los que quedan allá como que son cómplices y que merecen lo que tienen. Bueno, yo le invito a usted, que ha sido nombrado en mi canal, a que venga y me explique por qué no son cómplices, porque se es cómplice no solamente siendo jueza del Tribunal Provincial, presidenta del Tribunal Provincial de una provincia, como la señora malversadora y corrupta que acaba de explotar, según Diario de Cuba nos informa, en Cuba, en Cienfuegos. No solamente de esta forma, se es parte de la nomenclatura y de la dictadura, se es parte de la dictadura colaborando y escribiendo artículos como estos, que realmente yo le digo, son ofensivos al exilio. Usted no tiene idea, por lo que veo, de lo que realmente compone este exilio. Yo le digo mi experiencia personal. Yo conozco muchos exiliados que llevan 40, 50 años acá en Estados Unidos, no 65 que lleva esa dictadura, quizás menos, que vinieron quizás en el Mariel, quizás en Camarioca, etcétera, etcétera, que ni piensan en Cuba, porque a eso sí no le queda nada y ni siquiera se proyectan. Los que nos proyectamos con respecto a Cuba no lo hacemos por odio. Yo llevo 15 años solamente en este país y como yo hay muchos, 15 años nada más, hay quien lleva menos y ha visto la luz, porque esto es un proceso de maduración. Cuando uno viene siempre con ese virus de el esclavo de nuevo tipo. Por eso la dictadura abre sus fronteras cada vez que quiere y cada vez que tiene situaciones como los balseros vinieron a raíz de las protestas del Maleconazo. El tema este de la égira que ha habido en los últimos 3 años vinieron a raíz del 11 de julio, porque ellos saben que expulsando a la disidencia, expulsando a los jóvenes, van a tener atrás a los rehenes. Y parece que su artículo está de acuerdo con que mantengamos a los rehenes todo el tiempo activos para que, como el embudo que es esa sociedad, termine cayendo en las arcas de la dictadura para reprimir a nuestros hermanos. Conmigo eso paró. Ahora bien, para terminar, solamente quiero decirle que soy un demócrata. Yo soy una persona bien tolerante. Yo respeto el derecho de cada cual a tomar sus decisiones. Cada caso es diferente. Mis padres y lo mío es algo diferente quizás a la realidad de otras personas. Yo eso lo respeto. Yo no impongo mi idea a nadie. Pero sí, no me gusta que me pongan en un sayo que yo no tengo. A mí no me hable de odiadores. Lo que yo hago es por amor. Yo amo mi país. Odio a la dictadura que nos oprime y odio a los que les sirven de manera cruel a esa dictadura. A los ignorantes trato de disipar su ignorancia, que humildemente considero que hay mucha ignorancia producto de adoctrinamiento en Cuba, que no se sabe qué enfermedad padecemos. Y si no se sabe la enfermedad que padecemos, no se sabe la cura. La cura de Cuba no pasa por dinero. La cura de Cuba no pasa por pacotilla, no pasa por medicinas. Porque no existe una cifra, usted no puede decir una cifra que yo pueda enviar a Cuba que garantice que mis padres van a tener una vejez digna, una vejez donde ellos van a tener las condiciones mínimas indispensables para mantener la vida hasta que Dios quiera y mantenerla en condiciones dignas. No existe una cifra, no existe, no hay ninguna cifra que yo envíe mensualmente que garantice eso. Por lo tanto, para terminar, lo único que quiero decirles es sea tolerante con el pensamiento, utilice bien sus plataformas. Cubanet, por favor, vea bien el mensaje que envían, porque en la manipulación del lenguaje está el veneno. Hay muchas veces que nos ponen ideas para que las expresemos en nuestra mente y vienen a través de la campaña horrible que hacen los sistemas de adoctrinamiento en Cuba. Cuba necesita una cura que no pase por esto que le estoy diciendo, que pase por bienes materiales, sino bienes espirituales. Cuba necesita la libertad. Esa es la única cura que necesita Cuba. Yo hago más con este canal que enviándole dinero a mis hermanos, a mis amigos, a mis familiares, a mis padres. Yo siento que hago más, que este es el envío de la Western Union que yo hago todos los días y los meses y los años por lo que lo haga. Porque Cuba necesita ejemplos, Cuba necesita dignidad, Cuba necesita menos egoísmo y menos indiferencia con el que ha caído debajo, porque estamos creando una situación en la que los que reciben dólares son absolutamente indiferentes con lo que no. Y es la mayoría de la población cubana la que no tiene acceso a bienes que le garantizan estas remesas y esta inmoralidad, porque es una inmoralidad, realmente lo digo y lo pienso, es una inmoralidad vivir de lo que le envíe otro constantemente por una necesidad, no por un regalo que yo pueda hacer a mis familiares o me hagan a mí a fin de año, en unas vacaciones. No, tiene que ser constante y sonante que yo no tenga vida si mis padres no reciben los rehenes, que son mis padres, no reciban su manutención para que se la pasen al sistema corrupto de la dictadura en Cuba. En fin.